¿Qué pasa, gente? ¿Cómo te has hecho? Bien. Sí. Ahí con reposillo y todo eso. ¿Qué te dan? ¿Ataques en la espalda? No, y en el pericardio. No, sí. Entonces tengo que estar aquí en reposo. Tengo un tratamiento para 3 meses. No, aguantar, no hay más remedio. De momento bien. Me alegro. Gracias. Hola. A ver, antes de empezar quería decir que tenemos por ahí alguna silla, si alguien precisa o tenemos por ahí a gente que lo puede facilitar, allí en el fondo, donde está la bandera de la República. Bueno, pues buenos días. Como todos los años, estamos aquí nuevamente en esta plaza, ¿no?, tan reivindicativa, tan emotiva y con tanto significante histórico para la clase trabajadora, rindiendo homenaje y recordando a todas las mujeres y a todos los hombres que apoyaron, lucharon y dieron su vida participando en el movimiento insurreccional obrero de 1934, cuyo epicentro tuvo lugar aquí en Asturias. Pero no solo los vamos a homenajear, sino que también vamos a deciros y decinos a nosotros mismos que somos muchos y muchos los que seguimos su estela y les que hacemos lo imposible por frenar los ataques y el avance de la derecha y ultraderecha que está consiguiendo formar parte de las instituciones con el voto de la nuestra clase y de los gobiernos autonómicos y locales, consiguiendo retrocesos importantes en materia de igualdad, libertad, derechos humanos y derechos relacionados con la cultura y el bienestar social. Léase, o tengamos el ejemplo del Ayuntamiento de Castrillón, en donde en la legislatura anterior teníamos un gobierno de Izquierda Unida y Podemos, y hoy tenemos un gobierno del Partido Popular y de Vox, o de Gijón, con lo que está pasando en estos últimos días, ¿no? Ahora voy con una referencia triste. Bueno, en este año de 2023 se cumple también el 50 aniversario después de la muerte de Joaquín Maurín, teórico de la política de la Alianza Obrera, quien fue secretario general del Bloque Obrero Campesino y miembro fundador y dirigente del POUM. En su honor y recuerdo se acaban de celebrar unas jornadas en Aragón con gran participación. Esperamos poder desarrollar un bis de esas jornadas aquí en Asturias. Ahora voy con la referencia triste porque en el mes de diciembre del año 2022 falleció nuestro amigo Germinal, uno de los 4 hijos de Manuel Grossi, Manolé, guardián de su memoria y heredero de sus ideas. Haciendo un poco de memoria, procede recordar que en mayo de 2013, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Mieres y la Fundación Andreu Nin, se colocó en esta villa este pequeño monolito en homenaje a las mujeres y a los hombres que en octubre de 1934 se levantaron contra la injusticia social y por la emancipación de la clase obrera, y especialmente a Manolé. Germinal estuvo con nosotros tanto en el momento de la inauguración como en los actos que se celebraron en aquellas jornadas, recordando a su padre, quien fue presidente de la Alianza Obrera de Asturias en representación del Bloque Obrero y Campesino, y tras el alzamiento militar de 1936, dirigente de las milicias del POUM en los frentes de Aragón. Desde entonces ya no perdió el contacto con nosotros, con sus amigos de Langreo y Mieres, y nunca dejó de enviarnos un ramo de flores para el homenaje que se realiza cada año ante este monolito,
y un breve texto que Ernesto Burgos se encargaba de leer y concluía siempre con las mismas frases con que su padre cerraba la numerosa correspondencia que cruzó desde el exilio con sus antiguos camaradas de juventud. Viva la siente minera, puse Asturias. Y antes de dar paso a los intervinientes convocados para el día de hoy, vamos a enviar también a un fuerte abrazo a Faustino Zapico, amigo de la FAN, creo que no está por aquí, y compañero de tantes y de tantes yuches, quien sufrió, como sabéis, un accidente grave en el mes de agosto, de cuyas heridas y demás estragos se está recuperando. De lo malo, hubo suerte. Y ahora voy a desear falar a los compañeros, y voy a daros la palabra por este orden. A Nuria Ordóñez, concejala del Ayuntamiento de Mieres, de Medio Ambiente, Memoria Democrática y Consumo, y decir que nos presta mucho que sea una mujer que gestione este área en el ámbito municipal, y además que seas tú, Nuria, después de haber desempeñado en la legislatura anterior el área de igualdad y feminismo con gran acierto, que gracias a la intervención del Ayuntamiento de partidos y sindicatos, que logró doblegar a la patronal y al gobierno. Para quienes queráis profundizar un poco en sus orígenes, vivencias y luchas, os aconsejo un artículo publicado en Nortes en enero de 2023. Y ya, por último, Ernesto Burgos, que no precisa presentación, pero bueno, historiador, columnista, biógrafo, investigador y gran divulgador, y sobre todo compañero. A todos y a todos. Lo primero, quiero dar las gracias por haberme invitado a formar parte de este acto de homenaje aniversario de la Revolución del 34. Y es la primera vez que tengo ocasión de participar en él, siendo concejala de Memoria Democrática de aquí del Ayuntamiento de Mieres, y bueno, que sepáis que para mí es un placer enorme estar aquí, y también es un honor muy grande que me hagáis partícipe de poder hacer ese homenaje a tantos hombres y a tantas mujeres que de una u otra forma lucharon en esa revolución del 34. Y bueno, mucho más hacerlo en este espacio de recuerdo y en este espacio de homenaje a nuestro compañero Grossi, minero, miembro siempre de este concejo, y bueno, fue un hombre que dedicó toda su vida a conseguir un mundo mucho más justo y mucho más igualitario. Grossi, al igual que muchas otras mujeres y otros hombres, quizás un poco más anónimos, pero no por ello menos importante, pues simboliza para todos nosotros un ejemplo de lucha por sus ideales, un ejemplo de lo digno que lleva la lucha obrera, y también pues un ejemplo del compromiso y de lo que significa esa unión irrompible entre el compromiso político y la trayectoria vital. Y un honor muy grande, como os decía, poder rendir homenaje a toda esta gente que dio tanto, incluso poniendo en muchísimas ocasiones su vida por delante, por defender solamente la justicia y la libertad. Digo solamente que en dos palabras tan solo se resuma esto tan grande, ¿no?, que tenemos que seguir manteniendo, y como dijo mi compañera anteriormente, poder contribuir a frenar la lucha, a frenar el avance de la ultraderecha. Yo voy a ser muy breve. Simplemente quiero volver a agradecer a la Fundación Andreunín y a todas las personas que hoy estáis aquí, pues que se siga manteniendo este acto, que sin vosotros y vosotros no sería posible, y creo que es justo rendir ese homenaje, pero también creo que es muy justo y es mi deseo que la nueva Ley de Memoria Democrática sea presente en nuestra vida, sea presente en nuestro día a día, y solo espero y deseo que por favor entre de lleno en los centros educativos y que pueda contribuir a que las nuevas generaciones sepan la verdad de lo que ocurrió, que la historia no llegue como nos lo estuvieron contando hasta ahora, que tienen derecho a ser conocedores de lo que verdaderamente pasó en ese momento, y que es tan importante estos pequeños homenajes como que se haga una ley y que esté presente en la calle. Sin más, mil gracias otra vez de nuevo, y es importante recordar que sin memoria un pueblo está abocado al fracaso,
y de un pueblo sin futuro. Creo que tenemos que tener claro quiénes somos, quiénes fueron primero y qué queremos seguir siendo como pueblo. Sin más, salud y república. Gracias. Gracias a haber organizado gracias también a la Fundación Andreu Nin por organizar por 5º año consecutivo este acto de celebración de la Revolución de octubre de 1964. No os voy a hablar de las causas que motivaron la revolución, de detalles de los mismos, porque los podéis encontrar en muchos sitios donde están mejor explicados lo que yo os podría contar. Por ejemplo, el libro de Grossi, La insurrección en Asturias, que lo tenéis ahí, por ejemplo. O también el libro de Fernando Solano Palacio, La Revolución de Octubre. Los dos libros tienen algo en común, fueron escritos por gente que estuvo luchando de manera efectiva durante esa insurrección de carácter revolucionario, porque en realidad la Alianza Obrera comienza a decir camino para la insurrección, pero sobre todo camino para la revolución, que era lo que los trabajadores asturianos pretendían. No se trataba de cambiar un gobierno por otro, sino se trataba de transformar la sociedad en un sitio revolucionario y devolver la capacidad y el poder a los trabajadores, que era por lo que luchaban. Me siento muy orgulloso de asturiano y tengo una gran envidia de no haber participado en aquellos acontecimientos. Aquella generación, una generación espléndida de hombres luchadores y solidarios que tenían claro que era el fascismo o la barbarie, que había que luchar contra el fascismo. De hecho, la revolución se produce cuando entran los ministros de la CEDA en el gobierno, es decir, cuando entra la derecha y la extrema derecha del momento en ese gobierno alentada contra los grupos financieros que apoyaban a la CEDA, que alentaban a Palante y a los socialistas monárquicos. Estamos como unas 60 personas, por lo menos. Yo creo que hay una impresión. Y hay que acercarlo más. Hoy nos encontramos en una situación similar, donde la derecha está ganando terreno en muchísimas autonomías y muchísimos ayuntamientos, ya lo sabéis. Esto es un problema grave porque, si bien es cierto que tenemos una ley de memoria democrática bastante amplia, desde octubre del año pasado, y ahora un año, hay aspectos que dependen de las autonomías, de su aplicación. Por ejemplo, la cuestión del internado. Cómo los mínimos de memoria histórica que hay que llevar a los colegios y institutos dependen, en cierta manera, de los gobiernos autonómicos. Ya sabemos que determinados gobiernos autonómicos no les interesa que tengamos memoria, para nada. Pero nosotros necesitamos recuperarla. Hay que luchar por la recuperación de esa memoria. El acto de hoy es un acto de memoria, un acto memorialista. Y lo que me parece, eso sí, que esa piedra es muy pequeña. Esa piedra donde está la placa Manuel Rossi es muy pequeña, porque igual que Manuel Rossi, hubo centenares, miles de obreros, tanto de la Junta de Caudal como de la Junta de Marón, que se lanzaron decididos y sin pensar en su seguridad a la lucha contra el fascismo, que ya había triunfado en la época militar y alemana. Aquí en España se estaba recortando los derechos que los trabajadores han ido consiguiendo, frenando la reforma agraria, frenando la laicización de la enseñanza, que estaba en mayor parte en manos de la cura, y reaccionaron de una manera que a mí me causa todavía asombro. Yo hubiera gustado haber luchado al lado de aquellos gigantes. Muchas gracias a todos.
funciona. Bueno, lamentamos lo de la megafonía, llegamos al final. Muchísimas gracias por asistir. Después, ¿no? Bueno, no, sigo. Pues eso, ¿no? Que os convocamos aquí para el año que viene, que se cumple el 90 aniversario de la Revolución del 34. Estaremos aquí el día que corresponda y en las acciones previas pues organizaremos actividades, charlas, debates, proyecciones, etcétera. Queda todo un año para pensar y para programar, y estamos abiertos a cualquier sugerencia y a cualquier ayuda. Y nada, yo cierro con las palabras de Grossi, de viva la siete minera, pues Asturias. Sí. Buenos días, saludos a todos y a todas. Estamos en un acto memorialista y estamos en un acto reivindicativo también. Aparte de recordar a los muertos y a los participantes en la Revolución de Asturias, queremos recordar también la importancia que tiene la Alianza Obrera. Siento ser crítico y si hay algún compañero que pertenezca a las organizaciones a las que voy a hacer referencia ahora, que me perdone, pero en el último año, por ejemplo, en Podemos, la crisis que se ha producido es una cosa vergonzosa. Un partido que podía haber sido, una organización que podía haber sido la que encabezara aquí el movimiento obrero en Asturias, ha quedado diluida prácticamente por enfrentamientos entre los propios militantes. Otra organización sindical, la Corriente Sindical de Izquierdas, en el último año la Corriente Sindical de Izquierdas ha sufrido dos escisiones. Un sindicato nuevo que se llama Lucha de la Clase Trabajadora o algo así, y otro que es la Izquierda Sindicalista Asturiana. No puede ser tampoco. En vez de unirnos, lo que estamos haciendo es cada vez dispersar más los esfuerzos. Yo creo... ¿Ahora se oye? No, Nada. y el contacto, yo creo. Tienes que tirar del cable para arriba un poco, buscar a ver si... Es que soy músico y... Ya sabes de qué hablas. ¿Sí? ¿Ahora? A ver. Experiencia, ¿eh? Pero músico de baja... Mucha gorda, claro. Por eso no sé. A ver, ahora. Hoy se te viene, Ernesto. Venga, pues, entonces a voces. Sí. Va a salir un poco agresivo, pero no es mi afán el que tenga título en la cuestión. Una vez hechas las críticas correspondientes, lo que quiero decir con esto es que es más necesaria que nunca la alianza obrera, la alianza entre todas las fuerzas de izquierdas. Dicho esto, se hicieron aquí dos referencias a la ley de memoria democrática, a la ley de memoria histórica, de memoria democrática que se llama ahora, y yo tengo que hacer una crítica o un par de críticas a esa ley. La primera es que la ley empieza en la guerra civil y deja aparte, al margen, a los luchadores y luchadoras de la Revolución del 34. Yo creo que sería una cosa básica y fundamental recordar a estos hombres. Me acuerdo de Felipa del Río, la que llevaba la Asociación de Viudas de la República aquí en Mieres, que un año antes de morirse, se murió con 90 y tantos años cumplidos, estaba peleando porque consiguieran una pensión las últimas viudas del 34 que quedaban y que vivían ahí en el barrio de Santa Marina. Y no lo logró. Y esas mujeres estaban viudas porque sus maridos habían sido de los pioneros en morir. Unos, los primeros, entre los 1.200 muertos obreros que tuvo la Revolución. Entre 1.000 muertos en combates y 200 muertos en la represión posterior, que parece que esto que también se olvida. Estas mujeres habían pasado toda la posguerra con las mismas penalidades que las viudas de la República, que las viudas de las mujeres que habían tenido y habían combatido sus maridos o ellas mismas en la guerra civil. Y sin embargo se murieron sin haber tenido un reconocimiento y una paga. Bueno, eso lo hicieron unos gobiernos, pero la labor nuestra, ahora que estamos rediseñando las leyes de memoria histórica, es recuperar a la gente y el honor y el derecho que tienen los combatientes de la insurrección del 34 en todos los sentidos. En la ley de memoria histórica se habla, por ejemplo, de dotar a los luchadores antiguos y a los escenarios de archivos, de dignificar los edificios en los que estuvieron. Todo eso está dejando fuera a sitios tan emblemáticos, por ejemplo, aquí en Mieres, como el Achu,
el Colegio de Santiago Apóstol, donde hubo un montón de torturas ahí y donde hubo muertos y mucha gente que no se recuperó nunca de las torturas y de las heridas que sufrieron ahí. Yo creo que sería una cuestión fundamental de colocar una placa ahí, que hace unos cuantos años la hubo, yo no sé si el MC la colocó, estuvo unos años ahí y luego no sé por qué desapareció, pero habría que colocar una placa ahí mejor, más digna, en ese escenario que es un escenario de la Revolución del 34. O por ejemplo, es que estamos dejando fuera, claro lo que digo, de la memoria histórica, por ejemplo, los mártires de Carballín, que son del 34, no son de la Guerra Civil, y eso queda fuera de eso. Eso habría que actualizarlo, habría que poner, alguien puede decir, los compañeros de la CNT, pues bueno, igual que reivindicamos el 34, podemos reivindicar Casas Viejas, o podemos reivindicar la huelga de Figol, o tal, donde hubo muchos muertos de gente que se levantó también contra la República y contra el orden establecido. Hay una diferencia, yo creo que el punto de partida de la memoria histórica tenía que ser el 5 de octubre de 1934. Y lo digo porque a veces se olvida que una de las razones que tuvieron los insurrectos para levantarse, aparte de las cuestiones laborales o de las cuestiones de querer hacer una revolución obrera, hubo un punto muy fundamental que yo creo que los integra y los equipara a todo lo que tenemos que recuperar en la memoria histórica, que es el levantarse contra el fascismo. Si no hubiera estado Hitler o Mussolini o avanzando el fascismo por Europa, la revolución de Asturias no se hubiera hecho. Esta gente se levantó directamente contra el fascismo. Y yo creo que solo por eso estamos hablando de una revolución y estamos hablando de gente. Mirad cómo cambia la cosa. Hay historiadores que dicen es que la revolución de octubre fue el primer acto de la guerra civil. Fueron unos obreros, entonces la guerra civil se hizo para volver a restablecer el orden. No, la revolución de octubre fue el primer acto que hubo aquí en España en contra del fascismo. Igual que después, en el año 36, las masas obreras se levantaron en contra del fascismo que venía ya con las armas en la mano. Pero los mineros del 34 supieron que se acercaba el fascismo y quisieron detenerlo. Y de hecho, en cualquier libro de historia, aunque leamos los de Pío Moa y los historiadores de derechas, siempre hay una cosa en la que están de acuerdo. Dice, el detonante de la revolución fue la entrada de 2 ministros de la FEDA del gobierno. La FEDA, que era la derecha de aquella época. Claro que sin eso, a lo mejor la insurrección se hubiera hecho igual, pero más tarde. Pero un factor muy importante que tuvieron fue el levantarse contra el fascismo. En la ley de Asturias, de la memoria democrática, del 1 de marzo de 2019, hay un punto también que quiero criticar, que es el artículo 18, en el que se está hablando de reconocimientos a los guerrilleros, a los muertos en la guerra, a los represaliados en la transición y durante el franquismo, y todo eso está muy bien. Pero hay un punto muy concreto en la que dice que tendrán que tener un reconocimiento especial los miembros que integraban el Consejo Soberano de Asturias y León. Y yo no sé por qué. ¿Por qué van a tener un reconocimiento especial? Hay unos políticos que estuvieron discutiendo en su última hora, cogieron el barco y se fueron, y no lo tiene, por ejemplo, el Chino Carrocera, o lo tiene la gente que estaba en Mazuco, o lo tienen los combatientes que se quedaron aquí. Yo ese punto creo que por dignidad tenemos que suprimirlo también. Todos los luchadores, incluso más los que se quedaron aquí de los que se fueron, tienen derecho a un reconocimiento especial. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que solucionar ahí. Afortunadamente, la memoria del 34 va evolucionando y va recuperándose por fuerzas en los últimos tiempos, a los que damos la bienvenida. Yo veo aquí detalles. Aquí por primera vez, aunque siempre hubo aquí una concejala o un concejal de Izquierda Unida en la tribuna, un ramo de flores de Izquierda Unida, cosa que nunca hubo. Estamos perdiendo el reparo a reivindicar la memoria de nuestros antepasados, de los que lucharon por lo mismo que estamos luchando nosotros ahora. La semana pasada yo estuve en un acto del SOMA, del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias, que también está volviendo a recuperar la memoria del 34. Y es una cosa fundamental. Cuando vemos que Manuel Grossi fue vicepresidente de la Alianza Obrera, estamos hablando de que el presidente, Bonifacio Martín, estaba representando al SOMA, una organización que era todopoderosa, que tenía miles de afiliados. Sin embargo, Grossi representaba al bloque obrero campesino, que tenía en Asturias, sobre todo en Mieres, a 30 afiliados. No sé si nosotros seremos capaces de hacer una cosa así ahora, de poner en igualdad de condiciones a fuerzas que tienen miles de afiliados o que tienen mucha representación con otras fuerzas, con otras organizaciones pequeñas. Y yo creo que el camino es ese, es sentarse todos en una mesa, discutir, hacer un programa común y con ese programa avanzar. Y luego ya, a la hora de llegar al destino final, vamos a llegar todos con un acuerdo, aunque haya puntos en los que no vamos a ponernos nunca de acuerdo, pero sí es lo fundamental. Lo que no podemos hacer es seguir desplegándonos y andar cada uno por nuestro camino. Yo creo que por la memoria de los 1.200 muertos obreros que tuvo la revolución, lo que tenemos que hacer es unirnos, y por eso quiero cerrar dando un ¡viva la Alianza Obrera! ¡Viva!
es también conveniente decir que los tribunales especiales, los tribunales de la contra, que se formaron desde los expurgues contra la represión de la masonería desde el principio hasta el Tribunal de Orden Público, siguen siendo operativos. Las sentencias siguen siendo sentencias, no están considerados ilegales o algo por el estilo. El que tenga una sentencia, como yo en mi caso, del TOC, bueno, yo sigo siendo un terrorista. No, ¿cómo que no? De memoria democrática, No, todos los consejos de guerra, todo eso, la guerra franquista, son ilegales, igual que es ilegal el propio franquismo. No, te garantizo que no hay ninguna, digamos, abolición, llámalo como quieras, de las sentencias de la represión. Pero sí. Y otro asunto que quiero decir es que durante estos días estamos asistiendo a un debate público general sobre el tema de la amnistía, donde, según parece, está muy bien, cómo no, perdonar a la gente, bueno, es que no hay nada que perdonar, lo único que hicieron fue ejercer unos derechos de votar, etcétera, y paz, decidir lo que quieren ser ellos, como catalán, a mí me parece perfecto, el problema es qué gracias y a quién van a ser a los dirigentes, porque hay miles de detenidos en Cataluña por el tema del referéndum, miles. Y luego yo pregunto, ¿en el resto del Estado? ¿Dónde están los compañeros de la Suiza? Todos los 6 antifascistas de Zaragoza, la gente de La Paz de Guadalajara, en fin, el Pablo Gesser que lo tenemos en la cárcel, la gente que está en el exilio, que sostenemos que aplicarlos, o sea, no podemos consistir que sea una amnistía o un perdón selectivo, de ninguna manera. O sea, tenemos que sacar a la gente de las cárceles, a los presos sociales y anular todas esas sentencias y, por supuesto, la puñetera de hipotecas. También fue una promesa de partido al que te referías antes, de tal televisión y la Entonces yo era simplemente lo que decía. Ahora vamos a hacer. Ellos no son invisibles, yo no recordé decir nada de ellos, creo que sois alumnos del conservatorio o un grupo, bueno, fueron alumnos del conservatorio y aquí nos acompañan todos los años de la banda del Ateneo de Mieres, me acaba de comunicar aquí Ernesto, así que un fuerte aplauso para ellos.